Contador de Historias 33 presenta El renacer del duende. La magia de sanar el corazón. Había una vez un pequeño duende llamado Tristán, conocido por su corazón generoso y su habilidad para convertir el polvo de oro en monedas mágicas. Tristán siempre estaba dispuesto a ayudar a otros seres mágicos que lo necesitaban, regalando su oro para aliviar sus penurias y brindarles un poco de felicidad. Sin embargo, Tristán tenía un hermano llamado Zafiro, quien era todo lo contrario. Zafiro era avaro y malvado, siempre buscando su propio beneficio y deseando acumular riquezas sin importarle los demás. Esta actitud egoísta contrastaba fuertemente con la nobleza de Tristán. Un día, el malvado Zafiro se alió secretamente con la arpía Morgana para aprovecharse de la generosidad de su hermano. Este, envidioso de la habilidad de Tristán para convertir el polvo de oro en monedas mágicas, quería hacerse con su tesoro para su propio beneficio. Morgana, con su astucia y engaño, convenció a Tristán de que su oro mágico podría usarse para crear una poderosa poción, capaz de conceder cualquier deseo. Tristán, movido por su deseo de ayudar a otros, aceptó compartir su tesoro con la arpía. Poco a poco, Tristán fue entregando sus preciadas monedas a Morgana, a lo cual, lo compartía con Zafiro, confiando en que estaba cumpliendo su palabra. Sin embargo, en lugar de utilizarlo para la supuesta poción de los deseos, Zafiro lo acumulaba para sí mismo, llenando sus bolsillos de riquezas a expensas de la bondad de Tristán. Mientras Morgana, utilizando su magia, lo fusionaba en su propio cuerpo para aumentar su belleza y agilidad, alimentando su ego. Cuando Tristán descubrió la traición, su corazón se llenó de dolor y desconfianza. Se sintió engañado y utilizado por aquellos a quienes consideraba familia y amiga. La herida interna que dejaron Morgana y Zafiro fue profunda, haciéndole dudar de sus instintos y generosidad, volviéndose reservado y retraído, temiendo que pudieran aprovecharse de su generosidad una vez más. Afortunadamente, Tristán se encontró con una ninfa del cielo de nombre Luminaria. Esta mágica criatura poseía la capacidad de percibir la verdad y la intención en el corazón de las personas. Luminaria vio el dolor en los ojos de Tristán y comprendió el engaño que había sufrido. Luminaria, la ninfa curativa, poseía una magia especial que iba más allá de lo visible. Su magia no residía en hechizos extravagantes o pociones místicas, sino en su capacidad de empatía y comprensión profunda. Cuando Luminaria se acercaba a Tristán, su luz radiante envolvía su ser, irradiando una energía sanadora y reconfortante. Esta energía mágica tocaba el corazón de Tristán, suavizando el dolor y la desconfianza que lo consumían. Luminaria podía ver más allá de la superficie y percibir las heridas invisibles que atormentaban a Tristán. Con su toque delicado y sus palabras reconfortantes, liberaba una energía curativa que penetraba en lo más profundo de su ser. La magia de Luminaria actuaba como un bálsamo suave y cálido, sanando las heridas emocionales de Tristán. Pero la verdadera magia de Luminaria no se limitaba a su intervención directa. A través de su presencia amorosa y su guía sabia, enseñaba a Tristán el poder transformador del amor propio y la conexión con los demás. Le mostraba que, al abrir su corazón a la posibilidad de recibir amor y confiar en otros, también podía sanar y reconstruir su fe. Luminaria le enseñó a Tristán que la magia más poderosa radica en la capacidad de perdonar y soltar el pasado, liberando así la carga emocional que lo mantenía atrapado. Le recordó que cada uno tiene el poder de cambiar su propia historia, y que el sufrimiento puede convertirse en fuerza y sabiduría. A través de la magia de Luminaria, Tristán descubrió que el proceso de sanación no era instantáneo ni lineal, sino un viaje personal que requería paciencia, autocompasión y voluntad para enfrentar sus miedos. La magia de Luminaria
fue el catalizador para que Tristán encontrara su propia fuerza interior y se reconectara con la fe en sí mismo y en los demás. Con su sabiduría y amor, Luminaria ayudó a Tristán a sanar su corazón y a recuperar su fe en la bondad de los demás. Le recordó que, aunque Morgana y Zafiro hubieran aprovechado su generosidad, su esencia permanecía intacta. La verdadera riqueza de Tristán radicaba en su capacidad de dar sin esperar nada a cambio, y eso era algo que ni Morgana ni Zafiro podían arrebatarle. A partir de ese momento, Tristán se volvió más cauteloso y sabio en sus acciones. Aprendió a distinguir entre aquellos que realmente necesitaban su ayuda y aquellos que pretendían aprovecharse de su generosidad. Nunca más permitió que nadie manipulara su bondad desinteresada. Queridos amigos, esta historia nos muestra que, aunque pueda haber personas que intenten aprovecharse de nuestra generosidad, no debemos permitir que eso nos haga perder nuestra fe. Nuestro espíritu dadivoso puede ser herido, pero siempre podemos sanar y continuar extendiendo nuestro amor y ayuda a quienes realmente lo necesitan. No debemos permitir que el miedo y la desconfianza nos impidan sentir amor y compasión. Es importante proteger nuestro corazón y estar atentos a las intenciones de los demás, pero también recordar que la bondad y la generosidad son dones valiosos que pueden traer alegría y sanar heridas a los que lo necesitan. El duende dadivoso Tristán aprendió a equilibrar su generosidad con el cuidado de sí mismo, encontrando así la paz y la sabiduría para seguir ayudando a otros sin perder su esencia. Es por eso, para todos mis oyentes y lectores, cuiden su esencia, su corazón, y no permitan que les sea arrebatado, ya que es uno de los aspectos más valiosos que tienen. Siempre hay una luz de esperanza y sanación disponible, así como la fuerza dentro de uno mismo, y permitir que la bondad y la confianza florezcan nuevamente, incluso después de las adversidades más oscuras. Muchas gracias por escuchar esta historia, y hasta la próxima.